Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la charla como si la gente, es que la gente los ratos se los vamos incorporando a ratos. Modesto es físico y además hizo las oposiciones de meteorólogo. Trabaja ahora en la Secretaría de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras, a la cual pertenezco yo también. Hacemos muchas actividades, por si alguien quiere afiliarse, organizamos muchas cosas. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante que tiene bastantes conocimientos en muchas cosas. En esto del cambio climático, como experto en meteorología, pues le propuse para dar la charla aquí y bueno, pues ahora ya todo lo demás corre de su cuenta. Vale, gracias, Rosa. Bueno, pues como os ha dicho Rosa, 30 años de mi vida he estado dedicado a la meteorología profesionalmente. Esto es una charla divulgativa sobre el cambio climático, es divulgativa desde el punto de vista científico. Yo creo que se puede seguir sin ningún tipo de problema, o sea, la idea es que sea divulgativa. Al final, que no es muy larga la charla, pues estoy a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis de la charla o incluso de cualquier tema en meteorología que os llamase la atención. Antes de empezar a hablar del cambio climático, sí quería aclarar algunos conceptos básicos que es importante tener claros para entender de qué estamos hablando. A lo largo de la charla me voy a ir refiriendo a cosas. Cada vez que cuente alguna anécdota, no es una anécdota, está basado en cosas reales, aunque parezca que me lo acabo de inventar en el momento, no, está basado en casos reales. Todas las anécdotas que cuente lo van a estar. Y también voy a ir muy enfocada a explicar en qué consiste el cambio climático y a desmontar la idea que tienen los escépticos, los negacionistas que han ido teniendo en todos estos años. Entonces, primero una serie de conceptos básicos. Diferenciar o saber la diferencia que hay entre tiempo y clima. El tiempo es lo que tenemos cada día, lo que tenemos hoy, lo que tendremos mañana, lo que tendremos pasado, y el clima es como la media de todos esos días seguidos. Eso es lo que diferencia las dos ramas que estudian estas cosas, que son la meteorología y la climatología. Dentro de la denominación meteorología están diferenciadas estas dos ramas: meteorología, la que se dedica al tiempo de cada día; climatología, la que se dedica a estudiar el clima de tiempos largos, de periodos largos de tiempo. Cada vez están más separadas, incluso ya empieza a haber instituciones que la institución meteorológica es una y la climatológica es otra. En nuestro país, la institución oficial que se dedica a esto es la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, anteriormente denominada Instituto Nacional de Meteorología, hasta el año 2006, y antes de eso incluso Servicio Meteorológico Nacional, y en el 78 con la democracia se cambió a Instituto Nacional de Meteorología. Es la institución que se dedica a estudiar tanto la meteorología, las predicciones, como la climatología. El clima se supone que es característico de un lugar. En este sentido depende del interés que tengamos nosotros. El lugar puede ser un lugar muy pequeño o relativamente pequeño. Madrid, el clima de Madrid está. Puede ser un poco más grande, pues el clima de la zona centro de la península ibérica es el que sea. O incluso puede ser la península ibérica entera. Depende del objetivo de nuestro estudio. Nos puede interesar el clima de una zona muy grande o de una zona muy pequeña. El clima es permanente en el tiempo. O sea, el clima actual se supone que es igual que el que había hace 4 siglos o el que había hace 3 siglos. Es una cosa que permanece. Los veranos son todos parecidos, los inviernos son parecidos, las primaveras son parecidas en temperaturas, precipitaciones, etc. Esto es lo que está cambiando ahora con el calentamiento global, que está dando un origen a que ya esté cambiando el clima en muchos lugares de la Tierra. ¿De qué depende el clima en un lugar? Pues depende de una serie de factores, de la latitud. Según cuánto estemos al norte o al sur, pues el clima es distinto. Es distinto el clima de Madrid que el clima de Oslo, porque Oslo está mucho más cerca del polo que nosotros. Depende también de la altitud. El clima de Madrid es distinto al clima de Navacerrada, y estamos al lado, estamos a 50 kilómetros de distancia. Pero los 1000 y pico metros, 1300 metros que hay de diferencia entre Madrid y Navacerrada hacen dos climas totalmente distintos. Cualquiera que conozca la sierra lo sabe, las temperaturas son diferentes, el régimen de precipitaciones es diferente, etc. La continentalidad. Esto es cuánto de metido estás en el continente, cuánto de separado estás del mar. Todo el mundo sabe que el mar es el agua, en general el mar, que tiene una masa de agua muy grande, tiende a templar. Las temperaturas son más suaves tanto en invierno como en verano, hay mayor humedad por razones obvias, y en cambio dentro del continente los inviernos son más fríos, los veranos son más cálidos. Entonces la continentalidad es muy importante. Dos localidades próximas entre sí, pero una en la costa y otra a 30 kilómetros en el interior, tienen climas muy diferentes. Parecidos, pero muy diferentes. La orografía. No es lo mismo estar en una zona con valles y montañas que estar en una zona que es una meseta. La vegetación, todo esto influye en el clima. La climatología
es la ciencia que estudia el clima. Es una ciencia que lo que está basada es en la estadística. O sea, realmente la climatología lo que hace es coger series de datos muy largas y estudiarlos y sacar las conclusiones de esa serie de datos largas. Para hacer una afirmación climatológica, como pongo ahí, al menos tenemos que tener observaciones de 30 años. Esto es lo que hace que muchas veces los meteorólogos, los climatólogos, seamos precavidos. Es decir, estos últimos años, esto que está pasando, bueno, pues estos últimos años lo que está pasando probablemente se debe a tal, pero hasta que no tengo una serie de 30 años no lo puedo asegurar. En estos últimos años están aumentando los ciclones tropicales. Cada vez hay más y cada vez son, probablemente debido al calentamiento global. Pero hasta que no tengamos una serie de 30 años de observación no podemos afirmarlo con contundencia científica, vamos a decirlo así. Al menos series de 30 años. Hoy en día, ya en casi todos los lugares del mundo tenemos series de 30 años de observaciones. En Madrid tenemos ya 130 años o más de 130 años de observaciones. Luego lo comentaré. La climatología no vale para hacer predicciones. La climatología no me sirve para saber qué tiempo va a hacer mañana en Londres. Yo puedo saber la climatología de Londres, lo estadístico de Londres en el mes de junio y qué es lo previsible que pase mañana. Lo previsible estadísticamente, pero puede ser que mañana esa parte de la estadística no tenga nada que ver. De hecho, ahora mismo las temperaturas que estamos teniendo estadísticamente no son habituales para la época del año. Vamos a tener una ola de calor con puntos de España que van a llegar a 40 grados y muy probablemente van a batir récords en la próxima semana, en los próximos días. Eso, digo, no vale para hacer predicciones. La climatología, eso sí, vale para estudios estadísticos a largo y medio plazo. Por poner dos ejemplos, que como he dicho al principio, todos los que pongo son reales, que tuvo que ver que yo estuve mezclado en ellos. Una vez se dijeron a nosotros los fabricantes de cervezas, parece ser que el consumo de cerveza aumenta con la temperatura, pero se dispara a partir de los 26 grados. A partir de los 26 grados se dispara el consumo. No se consume, va en una línea ascendente y a partir de 26. Entonces nos pidieron un estudio climatológico, estadístico, de cuándo se alcanzaban los 26 grados estadísticamente y se mantenía varios días ya, a partir de ahí seguía creciendo, cuándo se alcanzaba esa situación estadísticamente en España en distintas zonas. Porque no es lo mismo en Andalucía que en Galicia, ¿no? Entonces, pues eso era un estudio para ellos planificar su producción. Eso es un estudio a medio plazo. Luego igual este año los 26 grados se adelantan o se atrasan, pero eso a ellos les valía, saber estadísticamente cuándo se alcanzaba. Igual luego el año en cuestión no vale, pero a la larga va a valer. Otro ejemplo, esto es tradicional en meteorología, y yo estuve colaborando en uno de los estudios. Cuando se va a poner un aeropuerto, me refiero a aeropuertos de los que despegan aviones y aterrizan aviones, no de esos que hacen panada como el de Castellón. Pues cuando se va a hacer un aeropuerto, de las zonas posibles, hay que buscar la zona que menos viento tenga y la zona que menos nieblas tenga. Entonces se hace un estudio estadístico de las zonas de alrededor posibles, de la ciudad que sea, pues para ver dónde hay menos niebla, por ejemplo, que es una cosa importantísima en los aeropuertos, ¿no? Entonces, luego no quiere decir que un año determinado no haya una serie de días de niebla, pero se busca la zona estadística porque a la larga, después de muchos años, pues será la mejor ubicación del aeropuerto. Hay una anécdota que cuentan en meteorología que parece ser que es verdad, o sea, no es un chiste lo que voy a contar. Cuando se fue el primer aeropuerto de Tenerife, Los Rodeos, que no sé si habéis estado alguna vez en Tenerife, se tuvo que hacer otro, Tenerife Sur, porque Los Rodeos, pues no hubo un accidente tremendo hace una serie de años, precisamente por la niebla. Bueno, pues cuando se fue a hacer ese aeropuerto en los años 40, vino un experto, que era con los que se relacionaba el gobierno de Franco de entonces, que eran los expertos alemanes, nazis. Y entonces cogieron un meteorólogo alemán, llegó a la isla, hizo el hombre el estudio de toda la isla, le pusieron un intérprete, uno que dijo sabía alemán. Entonces el hombre hizo el estudio en la isla y dijo, a ver, en cualquier sitio de la isla, menos aquí. Y dijo el que sabía alemán, que ahí. Y ahí están Los Rodeos, en el peor sitio de la isla. Y no es un chiste. Bueno, la climatología como ejemplo, esto que estoy contando de series estadísticas, pues lo utilizamos para hacer una serie de estudios y en nuestra página está los datos de todas las estaciones nuestras. Esto los he sacado, los datos estadísticos de la estación de Madrid-Retiro. La estación de Madrid-Retiro de los últimos 30 años, pues salen por meses la temperatura media, la temperatura media de las máximas, la temperatura media de las mínimas, la precipitación, humedad, días de precipitación, días de nevada, días de tormenta, días de niebla, días de helada, días despejados. Entonces, bueno, pues esto es estadística, no tiene por qué ser así. Por ejemplo, la estadística de los últimos 30 años de Madrid
anula el refrán de en abril aguas 1000. En abril está la precipitación de aguas 45. Pero no es el mes que más llueve, llueve más en mayo, 50. Y aún más en octubre, 60, o en noviembre. De manera que abril es el cuarto mes en cantidad de agua que cae, estadísticamente. Porque este mayo no ha caído nada. Ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Este mayo va a ser desastroso. Tampoco fue muy abril, pero abril sí llovió algo. En el mayo no ha llovido prácticamente nada. En fin, estos son, datos estadísticos que valen para lo que valgan. Tampoco ha habido ningún año que haya llovido muchísimo más que esto. En Madrid 420 litros en todo el año. Para que os hagáis una idea, en San Sebastián caen 1200. Para que os hagáis una idea de lo que llueve. En Oporto 1000. En algunas zonas tropicales 6000. En una de las ciudades que más días llueve del mundo, que es, ¿cómo se llama? Está en Estados Unidos al norte, pues caen unos 2000 litros. Bueno, datos estadísticos y es lo que se hace con la climatología. La meteorología, como decía al principio, es la que estudia el tiempo de cada día. Está basada en observaciones que estamos haciendo a diario en un montón de estaciones en el mundo a la vez, de la misma manera, a la misma hora, con los mismos instrumentos, y con eso es con lo que hacemos los modelos de la predicción. La predicción es la principal aplicación de la meteorología. Es qué tiempo va a hacer mañana, para saber qué tiempo va a hacer en Londres mañana, sí, ahí vamos a la meteorología y con los datos medidos hoy, medidos ayer, es con lo que sabemos qué puede pasar mañana. La climatología, como dije, no es así. Bueno, vamos a ver cómo se hacen las observaciones climatológicas, las que tenemos para poder hacer las afirmaciones que vamos a hacer después relacionadas con el calentamiento global y con el cambio climático. Bueno, en los últimos 150 años, aquí en climatología se suele distinguir como tres grandes periodos. Los últimos 150 años, los últimos 1000 años, los últimos 400.000 años. ¿Por qué los últimos 150 años? Porque es desde cuando tenemos aparatos para medir. Los aparatos de medida meteorológica se inventaron, el primero que tenemos constancia, un monje que inventó una cosa para medir la humedad, pues es del siglo XVII. Y la mayor parte de los instrumentos meteorológicos se inventaron a lo largo del siglo XVIII y se pusieron en práctica realmente de manera sistemática a lo largo del siglo XIX, es decir, aproximadamente 150 años. Una cosa que sí os diré, que para todos los estudios estos climatológicos, los meteorólogos, climatólogos somos como buitres, cogemos todo lo que hay. De tal manera que si resulta que, insisto, las anécdotas no son inventadas por mí, son reales, que si un señor farmacéutico de un pueblo de Alemania le compró un termómetro al primer señor que inventó un termómetro por allí, porque eran señores generalmente, se lo compró y estuvo 10 años haciendo medidas en su casa, que esto es así, y luego se aburrió y lo dejó de hacer, pues cuando pillamos eso lo utilizamos. Y sabemos que entre 1758 y 1768 tenemos medidas de una ciudad de Alemania y algo nos sirve. Igual el termómetro era una castaña y era muy malo, pero bueno, ya nosotros tenemos una medida hecha por un instrumento. Pues en los últimos 150 años la observación es instrumental. Con los instrumentos que si conocéis todos, que se tienen de medida para esto. El termómetro, aquí tenéis una foto de un termómetro de máxima y uno de mínima y los normales que están detrás. Con el pluviómetro para medir la precipitación, con el barómetro para medir la presión, hidrómetro, lo que sea. Esos son instrumentos y hemos medido en los últimos 150 años de manera más o menos sistemática. En España, el observatorio más antiguo es el de, ¿cómo se llama esto? En Rota, no es Rota, es ¿cómo se llama? San Roque. No, está en Rota, bueno, San Fernando, claro, San Fernando. Es el observatorio más antiguo, pero no es el que tiene la serie más larga. El observatorio se inauguró hace 140 y tantos años, pero tiene periodos de 15 y 20 años, sin observación. Y además periodos, pues, medio siglo XX, no sé cuántos, 5 años luego sí, luego 5 no. Y el que tenemos, la serie más larga, es el de Madrid-Retiro, que tiene casi ya 140 años de observación. Incluso en la Guerra Civil faltan días, pero días, o sea, lo demás, ahí había alguien que se molestaba con los bombardeos en ir a medir la temperatura todos los días, y hubo 3 o 4 días que no, luego volví a ver, luego otros 3 o 4 días que no, pero en general se tiene una serie continua de 140 años prácticamente. Bueno, pues con esas medidas es con lo que construiremos lo de los últimos 150, que luego veremos lo que da. Y en los últimos 1000 años, porque claro, antes de que hubiera termómetro, ¿qué? ¿Cómo sabemos lo que pasaba? Pues básicamente de 2 maneras. En cualquier caso son medidas indirectas, no son medidas. Son estimaciones a partir de otros datos. El más importante es el de los documentos.
documentos antiguos, que había alguien que registraba cosas. Hoy en día, si habéis tenido que sacar alguno, una partida de nacimiento, pues ahora es un formulario estándar, nació a tal hora, tal día, en tal pueblo, y padre de tal, hijo de Pascual. Pero en el siglo XIX, los curas o los que fueran eran muy creativos. Entonces ponían, nació el día no sé qué, que había tormenta. Bueno, pues eso a nosotros nos vale para saber que el día no sé cuál había tormenta. Entonces, pues vamos teniendo datos. Esto cuando yo empecé a trabajar, y era cuando empezaba esto de los estudios del cambio climático y tal, en España, en mi institución eran 2 o 3 personas que se dedicaban a esto. Y en las facultades de física del aire, pues tampoco había mucha gente, otros 2 o 3 que se dedicaban a este tipo de cosas. Entonces, este tipo de estudios de documentos entonces era rarísimo. Se empezó a hacer hace 30 años. Hoy en día está extendidísimo. Ahora mismo hay toda una corriente de estudios, de tesis doctorales, de gente que está por ahí escarbando donde sea, en cualquier parroquia, en cualquier sitio, buscando documentos que tengan que ver con la meteorología, con la climatología. Porque esto sí ha sido habitual hacer estudios para la historia. O sea, los historiadores sí han buscado en los documentos cosas para datos, para esto, para lo otro, para construir qué pasó cuando la batalla de no sé qué, de Villalar de los Comuneros. O los de la gente de la literatura, o sea, buscaban a partir de datos y documentos antiguos que tiene que ver con los libros, como el ánimo del escritor, qué ambiente había, lo que sea. Bueno, pues ahora ya se ha extendido a la meteorología. Desde que hay periódicos, por supuesto, en los periódicos, gacetas y demás, se busca si había algún tipo de información, crónicas de la época, y en general se va teniendo una idea. No son medidas, son estimaciones. Lo que ocurre es que nosotros lo correlacionamos con cosas que sí sabemos ahora. Si descubrimos en un documento, repito una vez más, las anécdotas que digo no son inventadas, son reales. Si descubrimos en un monumento que pone que en 1600 no sé cuánto hubo un viento tan fuerte que arrancó 5 encinas en Tomelloso, Ciudad Real, y luego hemos tenido un caso real en 1997, que hubo un viento muy fuerte en Tomelloso, viento, ahora no sabemos muy fuerte, sabemos que de 143 km/h, que arrancó 7 o 8 encinas en Tomelloso, pues estimamos que el viento que hubo en 1600 no sé cuánto, pues era de unos 140 km/h, serán 130 o serán 150. Bueno, la otra manera que no son documentos es la dendroclimatología, el estudio de los anillos de los árboles, que nos pueden indicar si el año fue seco, si el año fue húmedo, si hubo un incendio forestal que nos indica a su vez que debió ser muy cálido, este tipo de cosas. Es una medida mucho más imprecisa, pero alguna información nos aporta. Estas cosas siempre, además ahora, al principio digo hace 30 años menos, pero ahora hay gente dedicada a eso, correlacionar anillos de árboles de ahora con datos de ahora, con anillos de árboles de hace 250 años que no teníamos datos y decir, pues este año la temperatura debió ser tanto. Bueno, y más como ejemplo de estos datos que os digo de estos últimos 1000 años, os he traído unos cuantos de esta semana en la que estamos. Entonces, por ejemplo, el 4 de junio de 1558 tenemos constatado que hubo una gran crecida del Duero en Tudela del Duero, Valladolid. Pues debió haber una tormenta de 3 pares de narices, porque si hay crecida es que hay tormenta. No ha pasado esos 2 días de momento. El 5 de junio de 1523 hubo una plaga de langosta en Calahorra. Eso es un indicativo de temperaturas altísimas. Eso estamos parecidos a lo que tenemos ahora, porque las langostas viven y están a gusto y se lo pasan pipa con temperaturas muy elevadas. Un día tal como hoy, 10 de junio de 1578, hubo grandísimas lluvias en Barcelona y las calles parecían ríos, así dice la crónica. Bueno, pues podemos imaginar una tormenta muy grande y buscamos episodios de los que tenemos datos de cuánta agua cayó, que las calles parecieran ríos. Entonces pues, se busca que los tenemos actuales y se comparan. Y un 16 de junio de 1656 se suspendió por la lluvia la procesión del Corpus Christi en Toledo, que debió llover la hostia, con perdón. Porque es que si no, no se suspende la procesión del Corpus Christi, y menos en esa época. Todavía no estaba la cospedal para ir allá. Bueno, ¿y más antiguo qué? Pues más antiguo, más indirecto todavía. En los últimos 400.000 años la estimación es indirecta a partir fundamentalmente de 2 cosas, de los pólenes fósiles, que bueno, pues se puede estudiar en función de los pólenes que había, se sabe la temperatura que debía haber en la Tierra en aquel momento y las concentraciones de determinados gases. Y lo mismo pasa con los testigos de hielo. Los testigos de hielo, en la zona donde hay mucho hielo, fundamentalmente en la Antártida y en el Ártico también, pues se hace un agujero, se ha caído muy profundo, se puede datar de cuándo es por el CO2 atrapado y por lo que se atrapa ahí, hacemos estimaciones de qué temperatura había, de qué gases había. Bien. Esto es una de las cosas que voy a contar ahora,
con todos sus estudios, vemos cómo ha evolucionado la temperatura en el planeta en los últimos 400.000 años. No se hace con la temperatura absoluta, sino que se busca la anomalía de temperatura. Es una manía que tienen los científicos de medir las cosas. Se pone un cero donde nos parece oportuno ponerlo y luego vemos si hay más o hay menos. El cero se pone en la temperatura media del planeta entre 1960 y 1990. 1961 y 1990, esos 30 años. Esos son los que se cogen de media, de cero, y sobre eso estudiamos si hizo más calor, si hizo más frío, etc. ¿Cómo es la anomalía de temperatura de los últimos 150 años? Pues ahí la veis. Desde 1880 hasta el año 2000, pues se ve claramente un aumento de la temperatura en los últimos 150 años. En negro es la temperatura media anual, que oscila mucho. Para suavizar un poco la oscilación y ver mejor un poquito las cosas, pues hacemos la media de 5 años, que es lo rojo. Estas líneas, segmentos azules, son el margen de error que hay en esas medidas. En 1800 y pico, casi antes de 1900, 1890, había todavía muy pocos observatorios en el mundo. De manera que al estimar la temperatura media del mundo, pues se hacía con muy pocas observaciones. En España, como os he dicho, había dos. El Retiro y la de San Fernando de Cádiz. En ese momento no había más que hacer dos. Con esas dos, toda la península ibérica, porque en Lisboa no había. Ni en Gibraltar tampoco. Un poco más adelante, hacia 1950, que es la época en la que ya se expande la meteorología y prácticamente en todo el mundo empieza a haber bastantes observatorios, pues el error es más pequeño y hoy en día más pequeño todavía. ¿Cómo ha sido la pasada en los últimos 1000 años? La raya esa es la del cero. Pues estos son, cada rayita de cada color son un estudio de estos, que se uno con los árboles, que se otro con los documentos, que se otro con los documentos y los árboles, que se otro no sé cuál, que se uno en el hemisferio norte, que se otro en otro planeta, en fin. Y esto es lo que sale. Estaban por debajo de nuestro cero y esos son los últimos años, los que acabamos de ver son los que están ahí. El sombreado gris es el margen de error. El margen de error aquí es más grande, porque como he dicho son estimaciones. Son estimaciones que a partir de cómo es el anillo de un árbol decimos qué temperatura había, que en fin, hay un cierto margen de error, hay. Podría ser más alta, podría ser más baja. A medida que nos acercamos a la etapa actual, que ya hay medidas de verdad, pues ya el margen de error es muchísimo más pequeño. Y en los últimos 400.000 años, pues esta es la temperaturas, que ha habido una serie de oscilaciones, esto lo volveremos a ver. Este cuadro se acaba en 1950, lo veremos después, ¿no? Que hay mucho panel que luego lo vamos a ver. Bueno, antes de seguir ya con el cambio climático previamente dicho, vamos a explicar las causas del calentamiento de la Tierra, cómo se calienta la Tierra. Y para ello, previamente, voy a explicar una cosita sobre radiación. No sé si os aburrí mucho, espero que no sea muy aburrido. Bien, esto es quizá un poquito lo más lioso, pero fácil, fácil. A ver, todo cuerpo que emite radiación, cualquier radiación, cuando una radiación choca con un obstáculo, una radiación incidente que se dice choca con algo, ese obstáculo va a absorber parte de esa radiación, va a transmitir a que pase al otro lado algo de esa radiación y va a devolver, rebotar, reflejar parte de la radiación. Una radiación pues es el sonido. La radiación se caracteriza por la longitud de onda y el sonido tiene una longitud de onda. Entonces mi sonido, que estoy hablando ahora, al llegar a la pared, parte lo va a absorber la pared, parte va a transmitir si me están oyendo en la calle que hablo muy fuerte y parte va a rebotar y vuelve a la sala. En función del sonido que yo tenga, no todos tenemos la misma voz, distinta longitud de onda, y en función de las características de la pared, se rebota más, se transmite más o se absorbe más. Cuando queremos aislar algo, ponemos unos materiales y cuando no, ponemos otros. Lo mismo pasa en la atmósfera. Esto es lo que intento reflejar. Llega una radiación incidente, parte se refleja, parte se transmite, parte se absorbe. ¿Cuánto se absorbe, cuánto se transmite, cuánto se refleja? Depende de la radiación incidente y depende de lo que está aquí en verde. En la Tierra hay dos elementos que transmiten. Son el Sol y la propia Tierra, que transmiten radiación. Todos los cuerpos emitimos una radiación debido a nuestra temperatura. Todos nosotros estamos emitiendo ahora mismo una radiación, que afortunadamente no vemos, porque si la viéramos esto sería un caos de radiaciones. Emitimos en el infrarrojo, en una longitud de onda muy pequeñita, tenemos una temperatura fija de 37 grados, y estamos emitiendo y no se ve. No sé si los que estéis aquí o los que estéis aquí jugáis mucho a los juegos de ordenador, me da que no, pero seguro que vuestros hijos o nietos sí. Y en algunos de los juegos, esos que se ven blanca la silueta, pues es porque es el visor de infrarrojo para ver a los malos y no sé qué es. Bueno, pues la Tierra, que también debido a la temperatura que tiene, está emitiendo en el infrarrojo. Emite un rango de longitud de onda más larga que nuestro cuerpo, pero está emitiendo. Y la Tierra, desde su temperatura, emite esa radiación, en principio sale de la Tierra.
Y el Sol, debido a su temperatura, 6.000 grados, también está emitiendo y nos llega radiación a la Tierra. Nos llega, eso sí que tiene longitudes de onda más larga, nos llega ultravioleta, nos llega visible, que es lo único que vemos, y nos llega infrarrojo. Bueno, pues la atmósfera, cuando digo la atmósfera, cuando no hay nubes, despejado como hoy, es transparente a la radiación solar. La radiación solar atraviesa la atmósfera sin detenerse, llega a la Tierra, calienta la Tierra y la Tierra calentará el aire que tiene encima. No rebota nada, la atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar, afortunadamente, porque como no fuera transparente nos cocíamos todos. Menos. Pero, por el contrario, la atmósfera sin nubes refleja parte de la radiación terrestre. La radiación terrestre, que por su temperatura tendría que salir de la Tierra, parte y vuelve otra vez. Sin que haya nubes. Sin que haya nubes. Cuando hay nubes, las nubes reflejan parte de la radiación solar y reflejan parte de la radiación terrestre. Todo el mundo sabe que en un día despejado de invierno, pues hace mucho frío, porque no hay mucha radiación solar, la radiación terrestre sale toda y hay un frío que pela. Pero cuando hay nubes, la cosa cambia. En verano se agradece que haya nubes, porque te calientas menos, pero en invierno, si hay nubes, por la noche no se enfría tanto la Tierra. Perdona, pero ¿es tanto la radiación que emite la Tierra si no hubiera sol? O sea, Sí, desde el sí, núcleo sí, de ahora mogollón. vamos a ver. Aparte de los dibujos que son como son y a veces no son representativos, pero daré algún número para que veas que sí es representativo. Sí, sí, la radiación de la Tierra es muy grande, es bastante grande, ¿eh? Bien, aquí está un dibujín de los muchos que podéis encontrar que intenta representar esto. Cuando no hay nubes o hay nubes muy livianas, la radiación solar que llega a la Tierra es prácticamente toda. La Tierra absorbe mucho y refleja un poquito, depende del tipo de tierra, pero absorbe mucho. Y esas nubes pequeñas, o cuando no hay nubes, nada, no reflejan casi nada de radiación solar. En cambio, la radiación terrestre, que es la de color rojo, pues se ve reflejada incluso por las nubes delgadas y por supuesto por las nubes grandes. Las nubes grandes sí reflejan parte de la radiación solar, otra llega a la Tierra, de tal manera que la Tierra se calienta por dos cosas. Por la radiación solar que le llega directa o después de una nube y por la radiación terrestre reflejada. Todo eso es lo que contribuye a la temperatura de la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, a esta devolución de las rojas, de las líneas rojas, quiero decir, de la radiación infrarroja de la Tierra, que vuelve bien porque hay una nube o bien porque no haya nada, es lo que se conoce como efecto invernadero. Traducido del inglés directamente, que bueno, ya no nos vamos a poner a estas alturas a discutir los nombres. No es exactamente lo que pasa en un invernadero, pero bueno, vamos a admitir que se parece bastante. Es energía devuelta por la atmósfera, bien por la atmósfera sin nubes o bien por las nubes que hay en la atmósfera. Parte de la radiación terrestre vuelve a la Tierra. Hay una serie de... que se calienta debido a ello, en una cierta medida. Ahora veremos en qué medida. Hay una serie de gases de efecto invernadero, que son los que originan este efecto invernadero. Además, si leéis cosas de estas, ya sabéis que a los anglosajones les gustan mucho las siglas, y aquí cuando lo traducen, pues también lo dejan en siglas, y ya no hablan de gases de efecto invernadero, sino hablan de GEI. Gases de efecto invernadero, pero lo veréis en sigla, GEI, pues son los gases de efecto invernadero, son varios. Lo más importante es el vapor de agua sin que forme nubes. Ese es un gas de efecto invernadero, devuelve la radiación terrestre. El CO2, eso lo sabe todo el mundo, que ese también devuelve radiación terrestre, el CO2 está por ahí, haya nubes o no haya nubes. El metano, el CH4 es metano, que también devuelve la radiación terrestre, y algunos más. Estos gases, aunque no haya nubes, insisto, devuelven la radiación terrestre. Es importantísimo el efecto invernadero para la vida. Si no hubiera efecto invernadero, si no se devolviese, este es uno de los datos que te doy, la temperatura media de la Tierra sería 18 grados bajo cero. La temperatura media de la Tierra actualmente es 15 grados sobre cero. Es decir, esa devolución calienta la Tierra aproximadamente unos 30, más de 30 grados, de media. Porque de menos 18 más 15, pues eso, 32. 32, lo que sea. Esto es lo que contribuye al efecto invernadero. Esto hizo que al principio, los negacionistas, digo al principio de estos estudios, cuando se empezó a hablar de esto, del efecto invernadero, intentaban cuestionar lo que se estaba diciendo y decir, oye, es que el efecto invernadero es necesario para la vida. Es verdad, el efecto invernadero es necesario para la vida. Si no hubiera efecto invernadero, si no pasase eso, la Tierra estaría muchísimo más fría y estaría comprometida la vida en muchas zonas del planeta. Pero sin pasarse, que es lo que estamos haciendo ahora, pasarnos, entonces ya empezamos a comprometerla por el otro extremo. Entonces, ese es el efecto que se produce. Ejemplo del efecto invernadero en Internet, encontráis todo lo que queráis, dibujines, animaciones, explicaciones, para todos los gustos. Por supuesto, aquí tenemos 4, para que, bueno, pues os tenéis con ello. Bien, esto es una de las causas del calentamiento de la Tierra, pero no es la única. Hay más. Las causas del calentamiento, las externas, las variaciones que puede haber en el calentamiento de la Tierra, se pueden deber a variaciones en el Sol. El Sol, he dicho,
emite a 6.000 grados, pero no es exacto eso. Hay días que 6.000, hay días que 5.500, hay días que 6.200, porque hay evoluciones, es una especie de gran reactor donde están produciendo reacciones y de vez en cuando tiene algunas intensidades. Intensidades, a ver, que calientan un poco la Tierra, pero tampoco hay que alucinar. Que hace 20 días, un mes, se supo que había unas erupciones en el Sol y se dijo que iba a llegar más radiación a la Tierra. Y salió en los telediarios y dice, cuidado en la playa mañana que va a haber una erupción en el Sol, a ver lo que va a llegar. A ver, lo que llega es minúsculo. O sea, quiero decir que calienta un poco más, pero que calienta un poco más, medio grado, un cuarto de grado o menos. Es decir, que no es para que te tengas que dar más crema que te tenías que dar de todas maneras. Pero bueno, meteoritos, ese tipo de cosas pueden hacer variaciones externas, ajenas a la Tierra. Y debido a cosas de la Tierra, pues puede haber algunas naturales, los volcanes, cuando emiten, los aerosoles que emiten los volcanes, tienden a enfriar la Tierra. Hubo un año, si no recuerdo mal, y esto lo estoy diciendo de memoria sin haberlo mirado antes, creo que fue en 1816, que hubo una erupción en un volcán en una isla de las Indonesias y hubo una erupción brutal y fue lo que llamaron el año sin verano. Un pintor romántico inglés, Turner, pues pintó muchos cuadros con unos colores muy especiales y no es que estuviera dándole a sustancias psicotrópicas, como se ha llegado a decir, sino sencillamente que era el color real que tenía la atmósfera, porque estuvo prácticamente un año, las cenizas estuvieron ocupando el planeta entero, bajaron muchísimas las temperaturas ese año, ya digo, el año sin verano. Y tuvo la atmósfera un color muy especial en todo el hemisferio norte. No tiene nada que ver con la erupción de La Palma. La Palma ha aportado una serie de aerosoles a la atmósfera que no han contribuido a enfriar mucho de momento. Bueno, pues eso es una de las cosas que por causas naturales se puede eliminar. Y luego los producidos por la actividad humana. Todo lo que voy a poner en azulito son cosas que ya están comprobadas en los estudios a estas alturas del cambio climático y que además han sido controvertidas. Entonces, debido a la actividad humana, ha habido un aumento de los gases de efecto invernadero que han contribuido al aumento de la temperatura del planeta. El aumento, esto es un término que no me gusta, pero si os ponéis a leer algún artículo de cambio climático vais a encontrar con esta terminología de forzamientos radiativos. Traducido del inglés, y bueno, los forzamientos radiativos son aquellas cosas que contribuyen a alterar el balance radiativo que hay en la Tierra, el balance de esas radiaciones que mantendrían esa hipotética temperatura estable de 15 grados que he dicho media de la Tierra. Si nada interviniera estaríamos a eso, ya no estamos a eso, ya estamos más calientes. Todo lo que altera el balance radiativo se llama forzamiento, es aquello que modifica ese balance. Los hay positivos, que calientan más la Tierra, y los hay negativos, que enfrían la Tierra. Por ejemplo, los aerosoles de los volcanes que os acabo de decir, enfrían. Bueno, si aumentamos el CO2, se reduce la energía saliente en 4 vatios por metro cuadrado. Esto lo pongo aquí porque luego lo citaré. Es para que os acordéis del 4, y ya con eso. Duplicidad de CO2, 4 vatios por metro cuadrado de más que se calienta la Tierra. Con eso habla. Esto está sacado del último informe del panel Internacional para el Cambio Climático, donde están, esto está hecho en el año 2013, y es donde están los forzamientos positivos, que son los que van para allá, a la derecha, y los forzamientos negativos, los que hay para acá, a la izquierda. El CO2, el metano, forzamientos positivos. Están en color rojo los forzamientos positivos, los segmentos son el margen de error, el valor medio es el que está ahí, aunque no lo leéis desde ahí atrás, y entre corchetes los márgenes entre los que nos movemos. Y el azul lo mismo, esos son enfriamientos. Balance global. Desde 1750, en vatios por metro cuadrado, en 1950 ya se detectó calentamiento, más o menos, este era el margen de error, en 1980 aún más, y en 2011, que es cuando está hecho esto, todavía bastante más. Ha habido un aumento inequívoco, los forzamientos han sido positivos, ganan a los negativos. Ha habido un aumento de los gases de efecto invernadero en los últimos 1000 años, esto es una de las cosas que está detectada, aquí lo veis, los más importantes, el CO2 y el metano, se han mantenido más o menos estable su concentración y en los últimos 150 años pues, hay un aumento brutal tanto de uno como de otro, debido a la industrialización, claro. Hay una correlación inequívoca entre el aumento de CO2 y el aumento de temperatura. Esto es otra cosa que los negacionistas dijeron después. Bueno, el que haya más CO2 no quiere decir, ni tiene por qué querer decir que tenga que haber más temperatura. Este es el gráfico que os puse antes, el de temperatura es el que os puse antes. Y este es el de CO2 en los últimos 400.000 años. Mínimo de CO2, mínimo de temperatura.
máximo de CO2, máximo de temperatura, máximo de temperatura, máximo de CO2. Se ajustan perfectamente. Y eso, que esto se acaba en 1950, hace 75 años casi. Y en ese momento el CO2 era 290, estamos en 500 ahora prácticamente. Eso es, no sé, por ahí. Entonces, hay una relación inequívoca entre CO2 y temperatura. Aumento de CO2, aumento de efecto invernadero, aumento de la temperatura planetaria. Bueno, y ahora ya, y esto es muy breve. Ay, pero perdona, si vuelves al anterior... Sí. Como que eso, no sé si lo entiendo mal, que cada... O sea, bueno, yo no me acuerdo muy bien de las eras geológicas, pero entonces como que en cada era geológica parece que ha aumentado la temperatura, yo no hay una diferencia, por decir, ¿no? Sí. Hace 370.000, no, 320.000 pico de temperatura. Pico de temperatura y pico de CO2. Eso, 100.000 años después, ¿no? Según nos Exactamente, acercamos, lo mismo. O sea, Esta es otra de las cosas que decían esto. Bueno, pues ya llegará el enfriamiento. Eso puede ser efecto de los volcanes. No, esto es lo que sea. Lo que es importante de esto es la correlación entre el CO2 y la temperatura. Estamos en una situación de muchísimo más CO2 que el que hay aquí ahora mismo. Y no parece que vaya a disminuir. Si hubiera algún proceso, porque estos son procesos de esos, de los que los mares han absorbido, las plantas no sé qué y no sé cuánto, y entonces ha dejado de haber CO2, han disminuido las temperaturas. Vale, pero negacionistas aparte, que les dejamos Sí. por ahí que se aburran, como que cada era, ¿no? Sí, cada cierto tiempo ha habido o sea, como, disminución del CO2 por la propia evolución del planeta. Y El problema es que no parece que estemos en eso ahora, que es el verdadero No, problema. pero si es por verlo en global. Sí, en global, sin tocarlo, ha habido manera de que el CO2, hay una parte del CO2, bueno, os sabéis todo, porque todos hemos estudiado lo de la fotosíntesis, que las plantas se encargan del CO2. Y luego además hay una parte que va al agua del mar, que queda ahí como una especie de depósito de CO2, tal cual. Eso en estas horas, lo que ha debido ir pasando es que el CO2 ha ido desapareciendo porque las plantas ya han aumentado hasta un punto en el que ya ha sido demasiada baja la temperatura y habrán empezado a morir, digo yo, o sea, no lo sé, esto yo hablo por hablar, porque yo lo único que aquí me importa es la correlación esta entre temperatura y CO2, o entre CO2 y temperatura, y sepáis que estamos mucho más altos. Pero últimamente sí vemos una línea ascendente de... Sí, ahora lo vais a ver. El informe del IPCC de 2013, el quinto informe, está a punto de salir el sexto. El IPCC son las siglas en inglés del Panel Internacional para el Cambio Climático. Esto ahora mismo son, no sé, ya 5.000 investigadores que hay en el mundo, de todo tipo, de todas las ramas prácticamente, de ciencias y de no ciencias, economistas, sociólogos, psicólogos, gente que se dedica a ayudar a las comunidades y, por supuesto, físicos, biólogos, oceanógrafos, botánicos, zoólogos. Cuando esto empezó, como estoy diciendo, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, que os dije, en España eran 2 o 3, pero es que así en todos los países, había otro grupito en Inglaterra, había otro grupito en no sé qué sitio de Estados Unidos, en algunos más gente, en otros menos gente, era incipiente. En estos años, que ha sido toda una línea de investigación, pues han ido aumentando. Al principio se miraba, además, en 1980, por decir, cuando empezaron estos estudios, no había capacidad de cálculo. No sé, si visteis alguno en esa época, los que estabais con cierta edad para tenerlos, ordenador. Yo tuve uno en esa época y era un Commodore 64. 64 quería decir que solo podía procesar 64K. O sea, un escrito de estos de los que hacéis la asociación de vecinos no cabía en ese ordenador. El cartel que hemos hecho para esto ni de lejos. Y 64K son 3 folios, más o menos. 4, a lo sumo, de Word. Y sin dibujitos y sin cuadritos. Entonces, la capacidad de cálculo que tenían los que explicaban esto, que eran 3, pues era muy poca. Entonces se cogían ni siquiera todas las estaciones de España para analizarlas. Cogían unas poquitas, se las metían en alguna calculadora programable, que era lo más que tenían, un ordenador pequeñito, y ahí, a pedal, iban analizando si se veía tendencias, si no se veía tendencias, y patatís y patatás. Claro, a medida que han ido pasando los años, ha aumentado el número de personas que se dedica a esto y ha aumentado la capacidad de cálculo. Y ha aumentado de una manera, sobre todo la gente que se dedica, que ya se dedica no solo a mirar la temperatura y ya, sino a mirar cómo han evolucionado algunas especies vegetales, cómo han evolucionado algunas especies animales, qué pasa con unas cosas, qué pasa con otras. Todo eso da origen a los informes estos. Los informes tardan mucho en salir uno respecto a otro. Este es de 2013 y va a salir el siguiente, casi 10 años después. ¿Por qué? Pues porque tienen que procesar todas estas investigaciones que hay en el mundo. En la parte científica, que es la que os voy a contar, ya han dado el avance del sexto, que remacha lo que os voy a contar del quinto, pero todavía no está publicado. Está publicado el avance y se publicará dentro de poco. Esto, por cierto, todo lo voy a contar, está disponible en internet, en español, lo podéis descargar
Y si os interesa, está bien este documento, que se llama Las bases físicas, que es la parte científica, si lo queremos decir así, y además es el resumen para responsables de políticas, resumen técnico y preguntas frecuentes. Responsables de políticas son los políticos. Y si esto no entiende los políticos, lo entiende cualquiera. Es decir, que está hecho para que lo entiendan los políticos. Es un librito que tendrá, no llega a 100 páginas, las preguntas más frecuentes están al final y está muy bien, es muy bonito, muy bien editado, mucho lleno de gráficos y muy bien explicado. Se puede descargar en internet y en español. Esta es la portada, pues os interesa para que no despistéis. Bueno, ¿y qué nos dice el informe del IPCC? El quinto, que ya el sexto se está a punto de publicar, dice lo mismo, pero con más contundencia todavía. Que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Los negacionistas empezaron negando el calentamiento. Decían que no había calentamiento. Que es que, a ver, que es que los observatorios antes estaban en el medio del campo, han crecido las ciudades, les han acogido y como la isla de calor, pues eso no vale. De hecho, al principio hubo que descartar montones de datos, pues porque a lo mejor era verdad lo que decían. Entonces hubo que mirarlos. Eso ya está más que superado. Es inequívoco el calentamiento del sistema climático. Cada uno de los últimos 3 decenios ha sido sucesivamente el más cálido desde 1850. Esto decía el quinto informe. El sexto informe, que ya han pasado 10 años más, ya dice los 4 últimos decenios han sido sucesivamente los más cálidos, porque cada uno es más cálido que el anterior. Acordad lo que os dije al principio, tenemos que tener datos de 30 años. Bueno, pues ya con los que vamos teniendo estamos viendo que se constata el aumento de temperatura. Los últimos 30, ya podríamos decir los 40, años han sido los más cálidos de los últimos 1400. Que se dice pronto, ¿eh? Ha habido un aumento de 0,85 entre 1880 y 2012. Ahora esto ya sube a 1 y pico. Y desde 1950 ha habido cambios sin precedentes de decenios a milenios. Y esto ya es afirmación de ese 5.000 científicos que ya los hipernegacionistas dicen que están todos comprados, no saben bien por quién, para decir lo que tienen que decir y tal y cual. La atmósfera y el océano se han calentado. Esto es lo que os decía al principio, los primeros estudios solo nos limitaban los compañeros y compañeras que llegaban a esto, a mirar la temperatura y a comprobar que aumentaba la temperatura de la Tierra. Pero ahora ya, como se ha extendido tanto, pues también hay oceanógrafos que llevan 30 años haciendo medidas y también sabemos que el océano también se ha calentado. El volumen de hielo y nieve ha disminuido, vuelvo a lo mismo. Cuando empezaron estos estudios apenas se podían hacer estudios de nieve o de hielo. En esa época, 1977, se puso en marcha, en el caso del Meteosat, el primer Meteosat experimental, que no fue operativo hasta 3 o 4 años después, hasta 1981. No tenemos imágenes hasta el 1900, digamos, operativas hasta el 82. Pero claro, ahora ya estamos en el 2022, pues ya tenemos 40 años de datos, ya tenemos datos climatológicos y hemos podido constatar cómo el volumen de hielo y de nieve ha disminuido, tanto en el Ártico como en el Antártico. El nivel del mar ha subido 0,19 metros en un siglo. Esto es curioso. Como he dicho ya 3 veces, los primeros estudios eran temperatura y a ver si ha aumentado o no ha aumentado. A medida que han ido aumentando, la gente que se dedica a esto se han ido pillando datos por ahí que había. Aquellos que hayáis ido a Holanda, o al norte de Alemania, o Dinamarca, sabéis que ahí están luchando constantemente contra el mar, con los polders estos, con los diques, con las cosas, pero esto es desde el siglo XIX, ¿eh? Hay una novela alemana de Simmel Gaita, traducida aquí como El caballero, el jinete blanco, que es de esos con la cabeza aquí y esas cosas, que es un cuento de terror romántico, que el protagonista es un vigilante del dique, que eso existía, era una profesión, era un funcionario que pagaba el gobierno alemán para estar allí con una linterna, paseando por las noches para ver si el mar iba a entrar a superar el dique, que los pueblos estaban por debajo del nivel del mar. Y luego ya harían lo que tuvieran que hacer, tocaban la campana o lo que fuera. En todo ese sistema de vigilancia que existe desde el siglo XIX, en el ámbito holandés, alemán, danés, pues resulta que en algunos sitios medían la altura del nivel del mar. A ver si se estaba subiendo y tenían que subir el dique, que no anda, en Ámsterdam en concreto, en otros sitios. Además hay que medirlo y es difícil de medir, porque el nivel del mar sube por las mareas, el nivel del mar sube porque hay un temporal, el nivel del mar sube porque hay un temporal y una marea. Entonces, pues vete a ver dónde está la media, para lo cual hay que hacer medidas todos los días, varias veces al día. Inicialmente era muy rudimentario, por lo visto, o sea, era una cuerda con nudos espaciados, medidos por una regla del espaciado, pero que lo que tenían allí en el agua eran nudos, y con eso apuntaban. Y con eso es con lo que sabemos que ha aumentado el nivel del mar 20 centímetros en un siglo. Porque hay 100 años de datos de medidas de unos señores, fundamentalmente señores, y a lo mejor alguna señora, que estaba yendo a mirar los nudos y a contar dónde estaba el agua en aquel momento en estos sitios. Las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado y hay un forzamiento neto positivo debido al aumento de CO2 desde 1750.
Insisto que estos primero negaron el calentamiento, luego decían una variante que el CO2 no tenía nada que ver, y sobre todo lo siguiente que dijeron es, bueno, vale, hay calentamiento, pero a ver por qué. Y entonces lo que también dice el informe es que la influencia humana en el sistema climático significa, querían decir, ellos insistían en que podía no ser por razones humanas, por razones antropogénicas, ¿no? Eso también está claro que sí, no hay duda. Y el informe siguiente lo maneja. El informe está lleno de gráficos bastante claros, bastante fáciles de interpretar, hay varios del nivel del mar, de los hielos, de no sé qué, del aumento del CO2 en el mar, de las temperaturas. Una cosa de este estilo saldrá cuando publican oficialmente el 6º informe, saldrá en la portada del País, del Mundo, y toda esa animación que suele haber, donde vas viendo cómo ha cambiado la temperatura del planeta en los últimos 100 años. Pues sí, que ha habido calentamiento, vamos, que es que no era más mínima duda. Y ahora lo siguiente es, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurre si seguimos así? Eso es lo que vamos a ver con los modelos climáticos. Los modelos climáticos son representaciones de la realidad climatológica en este caso, son modelos numéricos, que en distintos escenarios estudian qué va a pasar. ¿Qué ocurre si mantenemos el CO2 ahora? ¿Qué ocurre si duplicamos el CO2? Y se buscan todas las interacciones posibles que conocemos, a lo mejor algunas se nos escapan. Se simula qué es lo que va a ocurrir con retroalimentaciones. Las retroalimentaciones son cosas que pueden alimentar positivo o negativamente lo que ocurre. Pues pongo un ejemplo de cada una. Si desaparece el hielo, las zonas donde hay hielo, hay nieve, reflejan la mayoría de la radiación solar, el 90% reflejan. Se calienta muy poquito. Si donde hay hielo deja de haber hielo, esa zona se va a calentar más que se estaba calentando. Con lo cual eso es una retroalimentación positiva. Si no hay hielo, se calentará más rápido. Una negativa, al haber más calentamiento hay más evaporación y se forman nubes. Hay algún tipo de nube que enfría más que calienta, concretamente los estratocúmulos, que son más o menos un 4% de las nubes totales. Si los estratocúmulos devuelven más radiación solar que terrestre, entonces contribuyen más a enfriar que a calentar. Hay dos especies de nubes poblacionales, los estratocúmulos son una de ellas. Si esas nubes que se van a formar fueran estratocúmulos muchas, pues sería una retroalimentación negativa, ayudaría a enfriar. Entonces, bueno, eso se considera hasta donde se puede considerar en nuestro conocimiento. Se hace evolucionar y lo que nos dice, pues lo que nos diga. Pues va a subir la temperatura tanto, va a haber más días de lluvia, va a haber menos días de lluvia, etc. Esto está rodeado de incertidumbres. Estos son unos modelos numéricos a futuro, que lo hacemos lo mejor que podemos, pero tienen incertidumbres. Incertidumbres no quiere decir ignorancia, quiere decir incertidumbres. Esto puede ser que aumente el nivel del agua del mar 12 centímetros o 24. Decimos que 20 y serán los que sean. Que probablemente no serán 20, pero tampoco quiere decir que lo sacamos de la nada. Decimos 20 como podemos decir 80. No, decimos 20 y con un margen de error. Hay una incertidumbre. Esto lo han utilizado mucho los negacionistas. Primero en sí, qué barbaridades decís. Decís que va a pasar no sé qué y no lo podéis saber porque está plagado de incertidumbres. Insisto, incertidumbres sí, ignorancia no. Más o menos va en la dirección que decimos. Habrá un margen de error, pero más o menos va por ahí. Y aún más torticeramente lo han intentado utilizar para estas incertidumbres reales de qué va a pasar, aplicarlas a lo que ya ha pasado. Y yo he visto una vez en una televisión además objetiva, o sea, es una televisión que presume que es objetiva, se llama 13TV, pues a un meteorólogo decir ahí, es que no tienen ni idea, es que, un meteorólogo afamado, es que hay muchas incertidumbres en los modelos, y lo mismo lo hay en los datos anteriores, y lo mismo, no saben lo que tienen. Aplican la incertidumbre real de lo que va a pasar a lo que ya ha pasado. Lo que ya ha pasado está claro, lo que está pasando en el presente también está claro, y lo que pasará tiene incertidumbre, insisto, pero no ignorancia. Bueno, si se mantiene los gases de efecto invernadero, pues seguirá el calentamiento. Se ponen diversos escenarios, y no lo veis desde ahí bien, ahora lo vais a ver mejor. Los escenarios es un poco complicado, no es tan sencillo como lo voy a decir ahora mismo, Es más complicado porque tienen en cuenta no solo la emisión de CO2, sino si va a haber políticas de intervención para plantar más árboles y que se quite parte del CO2. Y el otro no se plantan árboles, pero se intenta reducir. Y el otro ni se reduce ni se plantan árboles. Pero bueno, resumiendo mucho, cuando ponen el 2,6, ¿os acordáis que dije antes un 4? Que cuando se duplicaba el CO2 se calentaba 4 vatios por metro cuadrado. Pues ese 2,6 sería que son 2,6 en vez de 4. Y el 6,5 que son 6,5 en vez de 4. Digamos que de alguna manera uno es
pasar a la mitad de emitir el CO2. Ya digo que no es exactamente así, ni muchísimo, no es bastante complicado. El que tenga mucho interés que se meta y lo lea, que está acogido, están con un montón de definiciones de si planto árboles, si no planto árboles, si planto estos, si planto aquellos. Esos son los distintos escenarios. Pero bueno, en cualquiera, pues en unos hay más calentamiento que en otros. Esto lo podéis consultar en la página que tenga interés. En la página web son datos públicos, que están y se actualizan todos los meses. Lo que se llaman proyecciones climáticas, además están lo que llaman regionalizadas, es decir, está la proyección para toda Europa, la proyección para España, y hasta hacen una por comunidades autónomas. Ya al pueblo de cada uno no llega esto. Está ahí en proyecciones climáticas para el siglo XXI, y hay un montón de gráficos de todo tipo, de temperaturas, de días de lluvia, de días de sol, de olas de calor, de días de tormenta, de no sé qué, proyecciones para los próximos 100 años en los distintos escenarios. Esto es mantener la situación actual, un poquito más, bastante más. Y como veis, los sombreados son los márgenes de error, y en todos los escenarios que no sea disminuir, pues hay un aumento de la temperatura. Estamos ahora mismo, creo que en este de aquí, en el 4,5. Eso es lo que tenemos ahora mismo y va aumentando, y si no hacemos nada, pues aumentará mucho más. Y nada más. Esto es lo que quería contaros. No sé si os he aburrido mucho la charla. Y a vuestra disposición, si queréis preguntar cualquier cosa. Incluso, como dije al principio, aunque no tenga nada que ver con el cambio climático. Ya que estoy aquí y que es mi profesión, como si tenéis cualquier duda de meteorología que queráis, incluida la predicción de los próximos días para París, para Madrid. ¿Y ahora cuál es la alternativa de futuro? Eso ya en las reuniones estas que hacen de vez en cuando, que es donde tienen que decidir los gobiernos, que luego nunca deciden, pues reducir, está más claro que el agua. Y además sí, plantar árboles para que se quite parque, pero lo de reducción es inequívoco. Y has hablado mucho del CO2, pero no has hablado del metano. Bueno, me he centrado en el CO2 porque creo que es lo que más fácilmente entendemos. El metano también contribuye, y además contribuye, cada molécula de metano tiene un efecto invernadero 35.000 veces más que una molécula de CO2. O sea que el metano contribuye muchísimo más. Eso se apuntaron algunos de los digamos, negacionistas, de decir, bueno, el CO2 no es para tanto, el metano, los pedos de las vacas son los que originan más. Y esas cosas. Sí, eso también existe y también está aumentando. O sea, que todo va junto, no es que uno más. No. Me refiero que sí, que el metano mucho más, pero que me refiero que el informe IPCC también comenta también del CH4 y comenta también de la ganadería, o sea que es tan fuerte su poder o semejante al del CO2 que emitimos con aires y con... De hecho, en los procesos de combustión también se emite metano y, bueno, de los pedos de las vacas, de las vacas y de las personas. Pues también emitimos metano y el metano tiene mucho más poder. La medida que se hace en todos los estudios estos de cambio climático está referido siempre al CO2. O sea, el CO2 se considera 1 y a partir de ahí hacen los cálculos relacionados con el CO2, pero sí, en el informe está especificado cuánto contribuye el CO2, cómo aumenta el CO2 en el último tiempo, cómo aumenta el CH4, el metano, cómo contribuye el metano, cuánto de la contribución actual es del CO2, cuánto de la contribución actual del forzamiento es del... Yo me centro en el CO2 porque es lo que más fácilmente se entiende y la gente, pero el metano también está ahí. Y también aparecen procesos industriales y en procesos, porque al fin y al cabo los pedos de las vacas no dejan de ser que tenemos muchas vacas para comérnoslas, que también es un proceso industrial en este momento, como bien sabemos. Y una pregunta, ¿qué ha hecho que el IPCC tenga tanta fuerza? Me refiero, vale, lo del cambio climático es un problema súper gordo y que trae, ¿no?, la variabilidad climática, los ciclones, bueno, todo, ¿no? O sea, como el aumento de todo lo que has contado, que a mí me ha gustado mucho, así que genial, que me ha servido para recordar cosas y para aprender nuevas. ¿Qué hace que este panel cómo comenzó? Porque digo yo, si en los plásticos es lo mismo, pero no hablamos de CO2 sino de plásticos, y no hay un panel, no, International Panel, yo que sé, no, Plastic Massive, whatever. No he vivido desde dentro cómo fue la cosa. Sí os he contado, porque es un compañero que se dedicó a esto, sí me lo ha contado alguna vez, lo hemos comentado, se lo he oído en alguna charla. Pues empezó con pequeños grupos en distintos sitios, muy activos, eso sí, porque además pues mucha gente le estimulaba casi, eso que contaba él, le estimulaba la oposición, o al menos, al principio no había una especial oposición, había un poco de mirarnos por encima del hombro, en la propia casa, en el propio EME. O sea, no te estoy diciendo que le decía, déjalo, que se dediquen a jugar con un ordenador a estas cosas. Entonces, era gente muy activa, muy dinámica, por lo que me cuenta los grupos primeros que hubo en Europa en los años 80, a finales de los 80, pues eran muy activos, y bueno, pues algunos de ellos fueron capaces de conectar con esto. Esto vino, si os acordáis, algunos, los que tengáis más edad, quizás os acordaréis, casi inmediatamente después de lo famoso del agujero de ozono.
se solaparon en el tiempo en un momento dado, pero hubo un momento que lo del agujero de ozono era gravísimo y empezó a haber muchas investigaciones, porque, a ver, en la ciencia esto es como en el cine, o como en la literatura, hay modas. Quiero decir, se pone de moda un determinado tipo de cine y todas las películas son así. De repente eso, en un momento dado, alguien no se sabe quién decide que eso ya no mola que la cámara haga así, y entonces pues de repente se pasa a que la cámara no haga así. Y en literatura igual, que si el realismo mola y ahora lo contrario es que no pase nada en 200 páginas, ahora vuelve a ser moda que pase mucho en 2 páginas. Pues en ciencia también hay moda. Y en moda de investigación. Cuando apareció lo de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, de repente, además, especialmente por la gente con cierta sensibilidad ambiental, medioambiental, si yo me hubiera dedicado a hacer la tesis en aquel momento, muy probablemente la hubiera hecho de eso. De hecho, yo la tesis que no terminé era de lluvia ácida, que también era un tema que en aquel momento estuvo medio de moda. Como luego desaparecieron las fábricas que nos traían la lluvia ácida, pues desaparecieron a las ciudades. Si desapareció el problema de la lluvia ácida, pues la lluvia ácida se dejó hablar, desapareció, se diluyó. El agujero de la capa de ozono, como se inventaron una serie de propelentes que ya no eran CFCs, que era lo que hacía los agujeros, y ya aquello desapareció. Pero hubo un momento que estuvo muy álgido lo de la capa de ozono en el mundillo de la química atmosférica, ese tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que con el cambio climático, o con el calentamiento global, inicialmente, como les decía, pasó algo parecido. ¿Cómo llegaron a dar el paso de convencer a un montón de gente y tal y cual? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo me imagino que por insistencia de en algunos países, grupos que serían más potentes de científicos, porque esto está relacionado con la ONU. O sea, el IPCC es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, no sé en qué momento les convencerían. Y eso sí, una vez que están convencidos, esto ya es lo contrario. A esto la segunda todavía. Porque a todo el mundo encima le dieron el premio Nobel hace, ¿cuánto? Hace 10 años, ¿no? Más o menos, le dieron el premio Nobel al IPCC, le dieron el premio Nobel. Y entonces, bueno, pues todo aquel que ha colaborado, yo he estado en una facultad en México donde hay un tío, uno, que colabora en un grupo y lo tiene bien, manda el premio Nobel. Y yo, vamos, porque como si te parece que se lo mandaba a él. Y dice, no, a ver, esto se mandaba a 4.000, tú eres uno de los 4.000, oye, que eso no es ninguna tontería. Entonces, a esto ya ahora se apunta todo el mundo. Lo que os digo, esto se abrió una vía de investigación, era quien más, quien menos, se dedica a hacer algún estudio, de buscar los documentos, de hacer un estudio, a ver qué se me ocurre. Lo de los líquenes, lo de no sé qué, está en muchas disciplinas, además, estudiando cómo los animales pues han dejado, que si los urogallos, que si los no sé cuáles, que han ido cambiando de ubicación por el calentamiento. Entonces, una evidencia más. Y vienen en el IPCC todo eso. Yo no sé cómo se ha llegado a eso, pero lo cierto es que está ahí. Y ahora mismo eso es bueno, en mi opinión. Una cosa buena. Ojalá pasara con las demás cosas como dices tú. Creo que quizá un aspecto que haya hecho que se vea que hay un cambio climático, quizá haya sido que la temperatura de los mares y demás haya crecido y, por ejemplo, pues en los arrecifes de coral y demás, pues el cambio de temperatura ha hecho que muchos de ellos se estén deteriorando o algo así. O sea, quiero decir, o bien que las especies de árboles o lo que sea se hayan ido desplazando, ¿no?, a lo largo de un sistema, ¿no? Sabemos que pues, arriba en la sierra están los pinos, más abajo están los robles, están las encinas, y eso en algún momento, hombre, eso es muy exagerado, ¿no? Pero creo que lo que quiero decir es que quizá en la observación de estos cambios en los animales o las plantas haya motivado también el que ahora mismo pues se haya relacionado y que la gente ya se lo crea de una manera. Claro, los informes son completísimos. Al principio he insistido mucho en eso, exclusivamente analizar temperaturas medidas en observatorios meteorológicos con la medida climatológica para ver si está aumentando la temperatura del planeta en tierra. Porque ahora teníamos observaciones, algunos, y poco a poco se fue interesando más gente. En general, casi todos los que se han interesado por esto ha sido gente con cierta conciencia medioambiental. O sea, un conocido pues, que es montañero y que le gusta esto y que resulta que se dedica al estudio de los líquenes. Y en un momento dado empezó a estudiar lo de los líquenes y la evolución de los... Entonces empezó a haber muchísimos estudios de muchísimos aspectos distintos relacionados con el aumento de temperatura, el calentamiento global. De botánica, ahí, bueno, me decía el hombre este, que era el experto nuestro, me decía, es que cuando nosotros empezamos eso no había nada. Nadie nos decía lo de las plantas, lo de los animales, o lo de los no sé qué. Sabías a veces, si eras muy aficionado, eso que te contaba un experto, que los urogallos cada vez viven más arriba, y porque claro, cada vez hay menos nieve, pero un poco así, de aquella manera. Y ahora no, hay montones de estudios que se crean montones, el que dice de los corales y de mar, empezó a haber muchísimos que se detectó. Entonces, lo que decía al principio, los primeros que hicieron eso, que son de los 80, 90, por 5 años que estudiaran eso no era dato, pero ya han pasado los 40 y ahora ya sí tenemos manera de afirmar
que eso se debe al aumento de temperatura. Ahora ya hay tal profusión de estudios que yo no sé todavía cómo queda algún negación. Yo creo que lo más significativo es la desaparición de los glaciares. Sí, bueno. Vamos, palpable, que además no lo podemos constatar nosotros en nuestro propio país. No, los glaciares han sufrido un retroceso generalizado en la mayor parte del planeta y algún sitio donde al revés, pero es muy poco, y desde luego cualquiera que haya sido, no sé, si queréis alguna cosa. ¿Y qué ha pasado con el agujero de la capa de ozono? Bueno, pues Hubo hubo un momento en el que se regeneró, porque se fue capaz de regenerar, digamos, solo, porque lo que más motivaba que se rompiera la capa de ozono eran los CFC, los fluorocarbonados, que era lo que estaba de propelente en los spray. Buscaron otros propelentes, se sustituyeron todos y no tardó mucho, pero se volvió a rellenar. De vez en cuando aparece un pequeño agujero, pero vamos, ya ni de lejos, como los tamaños que tuvo en los años 80. Sí, los refrigerantes, pero eso se ha ido sustituyendo y entonces pues ahora pues, sigue existiendo un poco, pero ya no es lo que había. Durante el confinamiento se dijo que había mejorado precisamente, que se había mejorado bastante. Todo, no, pero ya venía mejorando. Había alteraciones, de vez en cuando algún año volvía a aparecer, pero ni muchísimo menos como había sido. Aquello entró y dejó de interesar al mundo científico también, te digo. Y antes era primera página en Noroeste, y sí, con el confinamiento mejoró todo, porque mejoró la contaminación en general y consecuencias. Hubo medidas políticas en las que se introdujeron el suprimir todo ese tipo de... Hubo una actividad ahí. Sí, ahí se suprimieron, pero ahí fue, digamos, política, ¿no? Fue relativamente fácil. Fue relativamente fácil porque se buscaron unos propelentes distintos que no facilitaban la capa de ozono, se sustituyeron, se pusieron leyes en casi todos los países para eso, se sustituyeron y se acabó el problema. Se acabó el problema, no sé, pero se acabó. Esto es más complicado, ¿eh? Hombre, a ver cómo sustituimos el CO2. Vamos, sí, se puede, pero... ¿Cuál es el compromiso que tienen los países? Pues es que ahora mismo no me lo sé, porque esto va cambiando cada día. Hay unos compromisos... El protocolo de Kioto. Se supone que es global y tendría que haber reducción, hacer unos acuerdos que ya sabéis que no se ponen de acuerdo porque unos quieren reducir más que otros. No crees que quieran reducir mucho. Y luego está la demencia esta de la compra de los derechos de emisión. Es decir, que es un país pobre, nos toca emitir a cada uno lo que sea, pero encima te compro el tuyo para yo emitir más y tú emitas menos todavía. Pero no, vamos, yo ahí no me lo sé con detalle, lo miro después así de vez en cuando, pero ya como ciudadano, no más que otra cosa. Y ahí me fío de los que están... Pero hay acuerdos, ¿no? Sí, hay acuerdos, París, pero que son muy malos. O sea, pero se tiene que cumplir, ¿no? ¿O no? Se cumple lo que se cumple. Yo no sé si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, pero lo que sí sabe sé... en Estados Unidos y China de los acuerdos, Claro. pues no vale para nada. Exactamente. Y otros Los acuerdos no ha habido consenso, no los suscriben todos, los que los suscriben luego no está claro que lo están cumpliendo y en general son insuficientes, es lo que yo leo, pero yo digo, no como meteorólogo, como ciudadano que leo el periódico y que me informo de la gente más crítica a lo que dice. Y los Estados Unidos, en efecto, y China dicen que la manera China es una mejor línea. Pues ya está. Ana tiene, voy a mirar porque hay palabras por ahí. Ana tiene palabra, después tú quieres, Alfonso. Sí, bueno, como parece que no hay ningún compromiso serio de los países de reducir todo este cambio climático, quizá hay alguna posibilidad de que esto se pueda frenar de una manera natural con el agotamiento de los combustibles fósiles. A lo mejor esa es la única salida que tenemos. Yo ahí, más que como meteorólogo, como digo antes, te puedo contestar como ciudadano. Al paso que vamos nos los comeremos, en efecto, y claro, lo que pasa es que yo en eso soy un poco pesimista. Y digo que soy pesimista porque el problema es que si se empiezan a acabar, no te preocupes que para algunos habrá, para otros no. O sea, eso no va a ser, se acaban para todos pobres. No. Y habrá quien diga, no, pues no sé, me pongo 7 tanques delante de mi casa, pero yo no me quedo sin combustible. En Estados Unidos, fundamentalmente, pero no solo Estados Unidos, la mayor parte de los países europeos también, probablemente. Dejamos sin petróleo y sin una gota de nada a medio mundo o a 3/4 partes del mundo y nosotros seguimos teniendo, que de hecho es lo que estamos haciendo, de alguna manera. O sea, el nivel de consumo que tenemos nosotros vale por 7 hindúes, o por 14, o por 200, no lo sé. Entonces, yo pienso que eso que algunas veces se ha dicho, pues cuando se acabe todo combustible, digo, dejará de haber, pues bueno, pues sí, cuando se acabe todo dejará de haber, pero antes de que se acabe todo, habrá que hacer sus cálculos. Y de hecho yo creo que detrás de muchas de las guerras, enfrentamientos, conflictos que hay en este momento en el planeta, pues está el control de las fuentes petrolíferas. O sea, claro.
Si quieres una cerveza, Después. si recomendaste. Después hacemos. Yo te iba a preguntar qué tal en la EMET, que siempre presumían de que teníais los ordenadores más potentes por eso, porque hay que hacer cálculos numéricos muy fuertes y tal. En la EMET, luego tenía gente conocida, en algún momento conocí a alguien, quiero decir, que me dijo, oye, es que han recortado mucho, ya no tenemos tantos ordenadores, no sé qué. Y yo cuando a veces fallaban las predicciones, yo decía, ves, eso será por los recortes, eso será que tienen menos ordenadores. Y ahora que va a hacer falta aplicar técnicas de aprendizaje automático, inteligencia artificial y tal, para poder predecir bien, con más precisión y menos error, y darle en la cara a los negacionistas, pues, ¿cómo afectarán? ¿Es verdad eso de que hay menos equipos o...? Bueno, a ver, está bien apuntarse a que los recortes fastidian todo, pero no siempre es exactamente verdad. A ver, AEMET tiene sus ordenadores, que cuando yo me jubilé, que es hace un par de años... Siempre eran los mejores. Sí, eran de los más potentes de España. Tenía dos, uno dedicado a cálculos numéricos y otro dedicado a comunicaciones. Pero lo verdaderamente potente no está en AEMET. El ordenador o los ordenadores donde se hacen los cálculos que se utilizan para la predicción están en el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio. Hasta ahora ese centro radicaba en Reading, una ciudad de Inglaterra, donde se hace un festival de heavy, donde hay una cárcel, donde me tienen a Oscar Wilde, donde hay un equipo que juega a en primera. Entonces ahí somos copropietarios, AEMET, somos copropietarios del Centro Europeo de Predicción. No es una institución europea, es una institución que varios países pusieron de acuerdo, pusieron dinero, nosotros ponemos dinero por encima de la proporción y el peso que tenemos en Europa, y con ese dinero se tiene ese centro en el que trabajan 200 personas, o trabajaban 200 personas cuando yo he dejado de estar, digamos, al día, y ahí se tienen los ordenadores más potentes del mundo. Ya no el mundo es el que tiene el Centro Europeo. El Centro Europeo es el que tiene que procesar millones de datos que llegan y hacer cálculos en tiempo no real, pero casi real, para poder hacer predicciones en un tiempo razonablemente corto, porque los datos... se toman los datos a unas horas determinadas, a la misma hora, en el mismo momento en todo el mundo, que es a la hora meteorológica, medimos por horas UTC, por la hora del tiempo internacional. Entonces, por ejemplo, a las 12, que en este momento en España son las 14, pues se hace la medida, además se hace de una manera muy sistemática, se tiene que hacer a -10, se tiene que terminar a I5, se tiene que transmitir a I10, y eso es en todo el mundo. Y son millones de medidas, de satélites, de observatorios, de barcos, de boyas, de no sé qué. Todo eso llega, se analiza, se eliminan los que pueden ser de error, se meten en las ecuaciones y tal. Esos son ordenadores potentísimos. Y esos son los verdaderamente grandes. Luego, además, nosotros tenemos un modelo con 3 o 4 países, un modelo pequeñito, de ámbito local, porque este modelo del Centro Europeo es global, de todo el planeta. Tenemos uno, y ese es el que utilizamos en el ordenador, que también es el de los más potentes de España. Hubo un momento en el que el de Hacienda era más potente que el nuestro, el de la policía, luego volvimos a comprar otro y tal y cual, y sí los tenemos, y eso se ha parado un poco. También se ha parado un poco, es verdad que por los recortes puede ser, pero no tiene AEMET un problema de presupuesto ahora mismo. AEMET tiene un recorte de plantilla importante, pero el presupuesto sigue siendo el mismo y se puede seguir gastando en eso. O sea, no es tanto eso como que se ha centrado más el gasto en lo del Centro Europeo y otros equivalentes con el tema del clima, y ahí ya incluso hay dudas de si nosotros, solo AEMET, necesita tener un ordenador tan potente para estos modelos, cuando ya realmente hay un modelo global que ya es buenísimo, sobre el Centro Europeo. El Centro Europeo, por cierto, con esto del Brexit, le originaba muchos problemas laborales a la gente que estaba allí. Inicialmente se pretendía que se siguiera quedando allí, pero parece ser que el gobierno inglés del fiestero no estaba dispuesto a ceder lo más mínimo, y entonces se va a cambiar de ubicación. Se llegó a barajar que fuera Barcelona, y al final no va a ser Barcelona, y si no estoy confundido creo que va a ser Copenhague, donde va a estar. Pero bueno, en cualquier caso es una institución donde somos copartícipes, y ahí sí tenemos un ordenador muy potente. Aquí los recortes han afectado más a que no tenemos plantilla, y algún día va a haber algún problema porque ya no tenemos plantilla, bueno, tienen, porque yo estoy jubilado, para atender no tanto las predicciones como sobre todo las observaciones. Y hay observaciones importantísimas para la seguridad humana, que son las observaciones de los aeropuertos. Ya hay problemas en algunas observaciones que no hay personal, y que ha habido que cerrar algunas horas algún aeropuerto porque no tienen una observación meteorológica imprescindible para los vuelos. Pero eso ya es... Pero vamos, como toda la administración. Sí, claro. La administración ya sabe lo que tiene. Y luego, hablando de modas, cuando decías que se ponía de moda ciertas cosas, en los años 60 se puso, del siglo pasado, claro, se puso de moda el invierno nuclear, cuando las crisis de los misiles y tal, lo que pasaría en la atmósfera y en el planeta si hubiera una tercera guerra atómica, ¿no? Como estamos ahora en puertas de que pueda pasar, o en cualquier momento ahí siguen avanzando los misiles y cualquier loco le puede dar
o cualquier organización terrorista como la OTAN, etcétera, lo puede hacer, ¿cómo se podría, para darle más fuerza a esto, relacionar el invierno nuclear con el cambio climático? No des ideas, a ver si alguno se va a apuntar a que para que no haya calentamiento lo que hay que hacer es tirar 4 misiles. Bueno, eso es una solución, ¿no? Extinguirnos. Una solución es extinguir al que causa el calentamiento. Ya se apañará el planeta dentro de 1 millón de años y se arreglará, ¿no? Pues de eso ya en efecto no habla nadie. Pero sigue siendo real más que nunca, porque sigue habiendo armas igual de potentes o más. Si hubiera un conflicto de ese estilo de ámbito atómico, los aerosoles que se generarían son de los que ayudan a enfriar. Pero que está muy estudiado eso también, que estaba muy estudiado, no sé si ahora se ha pasado de moda. Es que ya desde que cayó el muro, el telón de acero, como le queráis llamar, pues esto a la distensión parece que ya nadie se planteaba la posibilidad. Ahora vuelve a empezar a escribirse sobre eso. Yo pienso que no estamos tan cerca como sí se pudo estar en otros momentos. Pero bueno, sí, en efecto, si hubiera una conflagración nuclear, probablemente habría un enfriamiento en el planeta. Entre otras cosas, porque dejaríamos de consumir mucho. Pero no, además, contribuiría negativamente. Pero vamos, no me quiero ni imaginar. No, pero eso no está contemplado. Eso te iba a decir. Pero igual que ha habido... No está contemplado conflicto nuclear, ¿cómo enfriaría? Eso no está, creo ¿no? que en los estudios del IPCC. Igual que ha habido accidentes en centrales nucleares, igual que se suponía que era muy segura la energía atómica, y ha habido accidentes en centrales nucleares, y ha habido escapes de energía nuclear en muchos sitios y de radiactividad, que es muy bonita la transparencia que ponías, que era radiactividad, ¿no? ¿Cómo era? No era radiactividad, sino que lo que tú ponías era lo de la radiación, ¿cómo lo llamas? Esa diapositiva que has puesto, se parece a radiactividad, pero ponía sin la C, ponía no, ponía algo acabado de nada, pero bueno, que podía ser interesante eso, pues no sé, promover alguna especie de estudios también. No, pero por ejemplo, que no hace falta que sea por una guerra, puede ser un accidente. O sea, los misiles están ahí, los barcos nucleares están ahí, los submarinos nucleares están ahí, y ¿quién dice que una vez no pueda pasar un accidente como han pasado con las centrales nucleares? Por supuesto, ¿no? O sea, que es que esa prioridad existe. No hace falta que venga un zumbado a darle al botón, es que puede haber un accidente. Y aquí lo tuvimos en Palomares. La mitad del siglo XX. Hay una palabra por ahí, si quieres... Me callo. Sí, Sí, es que, yo tenía mil preguntas matemáticas, pero no corresponden aquí. Ahora mismo, ahora mismo coges la palabra. Está hablando de los glaciares, pero no se está hablando de lo de la selva amazónica y nadie parece que está prestando mucha atención a la selva amazónica, cómo se está destruyendo para plantear precisamente las plantaciones de soja con funciones industriales, o sea, no es para el consumo, sino para la industria, que prefieren pagar las multas que les ponen porque está prohibido, pero sin embargo se está acabando. Antiguamente, yo por lo menos, decían que el Amazonas era el pulmón de la Tierra, del planeta y demás, y sin embargo parece que se está olvidando un poco el Amazonas ahora y sus fuentes y todo. Bueno, yo no sé si en el activismo habitual del Amazonas sí es verdad que se olvida un poco, pero concretamente en esto del cambio climático no se olvida. Ya he dicho que no me meto en todos los detalles del informe del IPCC, pero cuando se hacen los cálculos estos de emisión del CO2, precisan tanto que llegan no solo a decir cuánto contribuye el CO2, sino de dónde procede el CO2. Y lo estiman o lo calculan, aparte se ha calculado parte estimado. Una parte es de nuestros usos industriales, de los tubos de escape de los coches, de las fábricas, de no sé qué recuerdo, y otra parte es de los incendios forestales. Y dentro de los incendios forestales, uno de los sitios donde son muy importantes es en la Amazonía, y además lo especifican en el informe, donde la forma de quitar arbolitos para plantar lo que tengan que plantar, pues es quemándolos. Entonces, esos incendios son de tal calibre que sí entran dentro de las estimaciones y de los cálculos del IPCC. Del CO2 procedente de incendios forestales, del CO2 procedente de industria, todo no sé qué, y además concretamente hablan del Amazonas. Y en esos escenarios, que ya digo que es una cosa un poco más complicada, que yo lo he dicho muy sencillo, es como duplicar, como multiplicar por 1,5, no es exactamente eso, es más complicado. Y en esa complicación está, reducimos, y yo he dicho así muy de aquella manera, reducimos y plantamos árboles. Y dentro de esos escenarios, algunos dicen, paramos la destrucción de zonas como la Amazonía. En esos escenarios, es un escenario que se cumplen o no, o se firman o no se firman y tal. Pero parte del cálculo de los escenarios es, se replanta en zonas importantes, se detiene, se replanta, porque claro, dicho así como he dicho yo, parece que es que un escenario posible es que nos pongamos todos ahora aquí en Castilla a poner arbolitos, a ver si quitamos el CO2. No, están pensados en zonas donde había y ya no hay, y sería replantar donde hubo hace nada, y una de las zonas que citan es la Amazonía, siempre. Lo que se citan los informes. Es que es lo que hay ahora, que es lo que dicen que prefieren pagar las multas
Claro. Los derechos de emisión. Mientras tenga un Bolsonaro como... No, yo te quiero preguntar sobre el tema este de que el calentamiento puede influir sobre la corriente atlántica y dicen que puede llegar a enfriar Europa. ¿Es cierto o no? No, a ver, ¿dices tú lo de la corriente del Golfo que pudiera colapsar, como ha habido por ahí? He leído algo así, que tampoco... A ver, esas corrientes tienen unos procesos mucho más complicados, que el cambio es muy importante, el cambio climático, el calentamiento global es muy importante en los márgenes en los que nos movemos, pero no como para que altere la corriente del Golfo, que la energía puesta en juego en la corriente del Golfo, el calentamiento es una pequeñísima parte de radiativo. Eso puede alterar alguna otra corriente menor, muchísimo menor, podría haber alguna pequeña alteración, pero pequeña alteración. Pero la corriente del Golfo, la cantidad de, digamos, energía, vamos a decirlo así, que transporta, es un cinturón de redistribución de energía, es tan tremenda que este pequeño calentamiento no lo va a alterar. Es pequeño para la corriente del Golfo, grande para lo que habitualmente tiene el planeta, es decir, un cambio de unos pocos grados, que nos parecen pocos grados, probablemente a nosotros en concreto no nos va a alterar excesivamente la vida. Estamos acostumbrados a vivir en un país donde hay sitios de 45 grados y sitios que no pasan de 25 o de 30 en todo el año, ¿no? Entonces, porque haya un par de grados más, seguro que lo soportamos, pero hay una serie de especies animales, hay una evaporación del agua y tal. O sea, es muy importante, pero no tanto. O sea, sí habrá cambios en paisajes, en árboles, en especies animales, pero no en las corrientes. Subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar porque se deshacen los estos, sí, pero no... La energía que se pone en juego en la corriente del Golfo, que es la que se cita de vez en cuando, es de unas dimensiones que no tienen nada que ver con este caso. Era radiactividad, ¿no? Lo acabas de leer tú ahí. Radiativo. Radioactivo en vez de radioactivo. Radioactivo es de radioactividad y radioactivo es de radiación. De radiación, ya. Reforzamiento radiativo. Radiativo. Yo no sé lo que opinas tú, ni lo que opinan los demás de... O sea, que el que no se reduzca el cambio climático, ¿no? Y no se tome en cuenta... Fíjate que hay un IPCC, ¿no? Que lleva ya séptimo informe o sexto. Y creo que a lo mejor tengo una mala percepción, pero siento, ¿no? Como, es porque los negacionistas no aceptan esto, pero yo siento que es porque toda la sociedad del mundo mundial, España, Estados Unidos, los de Trump, los de Bolsonaro, los de Lula, nosotros, los de Vox, PP, PSOE y Podemos, todos, o sea, me refiero, personas, a lo mejor nosotros 28 no, pero casi todo el mundo, en realidad, ¿no? Es como que somos como de comodidad, ¿no? Comodicio, o sea, que somos tan cómodos que en realidad, viendo incluso un IPCC y siendo evidente todo esto, seguimos sin tomar medidas. O sea, yo siento que las políticas arriba, digamos, se hacen cuando de abajo viene una fuerza tipo eutanasia, ¿no? Millones de años diciendo, oiga, tal, el aborto, ¿no? Que aún habiendo gente tan en contra, ¿no? En una sociedad tan católica nuestra, se aprobó, porque había una fuerza. Pero ahora mismo siento que no hay ninguna fuerza, porque seguimos, ¿no? O sea, no está mal visto tirar un chicle aquí, o si yo tiro una lata, me miráis mal. Pero si yo vengo con mi coche, no sé lo mal que me miraríais. Si yo pongo mi aire acondicionado en mi casa, pues no me miraríais mal o no hablaríais mal de mí. Entonces, no sé si me explico. Que al final, socialmente, no nos miramos mal si yo le empujo a esta señora de imbécil que se de ahí porque no veo que no es verdad. Pero que, entiéndeme, ¿no? O ahora se ve mal la violencia de género, pues hace unos años como que, ¿no? O en algunos países es como, bueno, mi chico está con... O un hombre te puede decir, no, si yo estoy con otro y todos los demás le ríen y tú no puedes decir nada, ¿no? Pero oiga, usted es un tal, porque socialmente. Entonces siento que socialmente no está mal visto lo del cambio climático. No está mal visto comer carne todos los días, venir en coche, irme a Alemania que me voy de vacaciones, no está mal, porque, joder, ¿no? Y lo que hubo en el COVID, ¿no? Que qué guay, que vimos llover más, tal vez fue casualidad, que vimos que algo se arreglaba, que los pajaritos cantaban y los escuchábamos. Pues que ya eso pasó y ahora todos, digo, no nosotros 28, pero a lo mejor el resto, ¿no? Salimos a viajar desesperados, entonces siento que no hay esa fuerza y que no es culpa de los negacionistas, que es culpa, responsabilidad. No hay fuerza social, porque somos cómodos, pero esta es mi opinión. En este tema, precisamente los negacionistas se ha extendido, porque esto, siendo medianamente coherente, lleva a cambios en una sociedad importante, que es lo que no quieren hacer. Claro. Los negacionistas
muchos de ellos otros son imbéciles, son coherentes. Es decir, o sea, es como pasó con lo del tabaco. El tabaco es evidente que perjudica, que no hace falta explicarlo. ¿Por qué lo intentaban negar algunos? Coño, porque eran las compañías tabaqueras que lo que vendían era tabaco. Aquí fueron las petroleras los primeros, pero es que hay gente que es consciente de que esto llevado al extremo, de verdad, significa cambiar el modelo de sociedad que tenemos. Claro. Porque no lo tienen que cambiar. Pero es que realmente yo creo que mucha gente, digamos, da una charla, están de acuerdo, esto es un problema, hay que hacer algo. No me he encontrado hasta ahora nunca, no solo entre los más convencidos, sino entre gente no muy... Y bueno, pues la gente, muchos, no todos, intentamos reciclar y no usar, no despilfarrar y ese tipo de cosas, pero no es suficiente. Realmente, si hubiera un gobierno en cualquier país dispuesto unilateralmente a tomar las medidas contundentes que habría que tomar de disminución de esto, ganar las elecciones una vez. Pero no lo está porque la gente no lo estamos. No, porque no somos nosotros los primeros. Y porque no vamos a... Vamos a Alemania, porque estamos con aire acondicionado, estamos más a gusto, porque venimos en el coche, porque aunque intentemos ir mayoritariamente en transporte público, aunque intentemos mayoritariamente no sé qué, pero al final, pues... Y desde luego nosotros, entiendo que los que estamos aquí estamos más concienciados, pero desde luego los que no lo estén no están dispuestos a renunciar ni esto. Eso vamos, la estupidez más grande la tenemos con el tema de la sanidad. No nos movilizamos y nos matan. Así de claro. Es que vengan de abajo arriba, pero es que arriba hay unos poderes con unos intereses tremendos. O te ponen una ley que te obliga... Se llama capitalismo. Se llama capitalismo. Un poco abajo hay un caldo de cultivo importante. Abajo somos muy fáciles, muy cómodos y nadie queremos renunciar a nada. Y arriba están los capitalistas chupando. Yo creo que es un problema educacional y hay que empezar a fomentarlo desde ya. Bueno, se está haciendo, pero Totalmente, como ahora se está haciendo lo... Bueno, un aplauso para Modesto, ¿no? Yo por si acaso, antes que se fuera alguien, para aplaudir todos. Claro. ¿Hacia abajo? Entonces, acabamos ya.